Buenos días a todos. Continuando con el ciclo de inestabilidad de hombro, hoy tendremos la charla que es de las charlas más importantes de todo el ciclo, que es de bloques óseos en inestabilidad anterior de hombro. Por eso el doctor Juan David Lacutir, que es nuestro actual fellow de la sección, pues va a dar esta conferencia. Lacu, bienvenido. Bueno, buenos días, doctor. La charla de hoy es bloque óseo y el objetivo es identificar cuál es el procedimiento de bloque óseo ideal para realizar. Entonces, primero quiero empezar como con una reconstrucción, una línea del tiempo de las diferentes personas que han hecho procedimientos de bloque óseo y que son como referentes en la realización de estos procedimientos. Y lo que vamos a realizar es simplemente revisar esta línea del tiempo en el transcurso de la charla y ver cuáles fueron los aportes de estas personas y los desenlaces de cada uno de estos procedimientos para al final intentar tener una elección más clara de cuál procedimiento debemos hacer. Entonces, recordemos que en el primer episodio de luxación, como has visto en algunas de las charlas anteriores, hasta el 20% presentan defectos óseos a nivel de la glenoide y un 67% presentan defectos óseos a nivel de la cabeza humeral. Ya cuando son recurrencias, nuevos episodios de luxación, aumenta este número, 90% en lesiones a nivel de glenoide y 100% más o menos a nivel de la cabeza humeral, presentando lesiones bipolares también un porcentaje mayor. ¿El objetivo cuál es? Restaurar la estabilidad, reconstruyendo y aumentando un bloque óseo anterior cuando se presentan estos defectos, que ya hay algunos rangos que vamos a discutir más adelante de cuáles utilizar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento óseo ideal? Entonces, que sea autoinjerto idealmente, que exista disponibilidad en el sitio donde se encuentre laborando, que sea osteocondral o no, es uno de los puntos a debatir en el transcurso de la charla, que restaure la anatomía. Y como siempre cuando hablamos de procedimientos, vemos tres ítems importantes: que sea eficaz, seguro y que tenga costos adecuados, correctos, que se adapten a estos costos. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento que cumple todos estos criterios. Entonces, para empezar con los procedimientos, el primero es el de Michel Latarjet. Michel Latarjet, que fue un cirujano, anatomista, músico, deportista que nació en 1913 y falleció en 1999 por un accidente cerebrovascular hemorrágico. Latarjet es hijo de un anatomista famoso que es André Latarjet, que fue quien compartió el atlas de anatomía con Testu. En esta foto está compartiendo pues con los otros tres hermanos que tiene, su padre André, acá música, que es una de las pasiones que compartía Michel Latarjet, y en la parte quirúrgica él no se dedicaba específicamente a hombros, él empezó haciendo cirugías de laringe posteriormente, y a lo que más se dedicó tiempo fue la cirugía de tórax, y en algún punto también hizo aporte a la cirugía de hombro. Esta biografía que está en la parte de abajo, que se la recomiendo, fue escrita por Philippe Liberneau en el 2010, pero que hace una recapitulación bien interesante de la biografía de Latarjet. Entonces, como les mencionaba, él no solamente publicó de hombre, estas son algunas de las publicaciones que él tiene, y viendo cómo hace especial énfasis en cirugía de tórax. La tesis de él de médico fue de circulación, con respecto a circulación bronquial. Y finalmente, en 1954, él propone un procedimiento de reconstrucción del bloque óseo anterior en el hospital que vemos ahí en el fondo, y lo que propone es realizar una osteotomía a nivel de la inserción entre el coraco braquial y el pectoral menor en la coracoides y transferirla hacia la región anterior de la glenoides, se realizando un split longitudinal de subescapular, y en este momento su primer artículo fija con un solo tornillo. Lo importante de este primer artículo es ver cómo él resalta tres cosas. Uno, que se restaura el defecto óseo aumentando el diámetro con el bloque óseo. Dos, que describe un efecto de hamaca que se va a realizar por medio del tendón conjunto. Y lo tercero, el refuerzo ligamentario por medio de la unión de la cápsula con el ligamento coracoacromial. Entonces, recordar que aquí en este artículo él referencia a tres cosas: estabilidad ósea, muscular y ligamentaria con esta transferencia, que fue escrita en el 54. El concepto entonces de Latarjet se lo voy a escribir rápidamente acá: es la incisión, la toma del injerto a nivel de la base de la coracoides, entre la inyección del coracobraquial y el pectoral menor. Posteriormente hace un split a nivel del subescapular, se divulsiona el subescapular, se expone la cápsula, y aquí, al exponer la glenoides, que es lo que se muestra en esta gráfica, se hace la transferencia, y vean cómo es la ubicación de la coracoides, que queda en la parte inferior sobre la parte del defecto óseo de la glenoides. Aquí queda el remanente del ligamento acromial, que es el que se va a sudar después, y el efecto hamaca con el tendón conjunto. Aquí vemos todo ya
suturado. Entonces aquí vemos el ligamento reparado, el efecto hamaca del tendón y el efecto de la aumentación con respecto al bloque óseo ya fijado. Este ya es con 2 tornillos, la descripción original fue con 1. En paralelo se escribió el procedimiento por Bristow, quien lo hizo, pero realizando solamente el tip de la coracoides. ¿Cuál es la diferencia entre la descripción de estos dos procedimientos? Que en Bristow, que está aquí en la izquierda, la incisión del subescapular era diferente, no era longitudinal, sino que era transversa. Se hacía una estotomía solo del tip de la coracoides y no de la base como le mostraba en las figuras anteriores, y el posicionamiento del injerto. Vemos como acá ponemos la parte inferior en contacto sobre el defecto óseo y acá se posicionaba la parte de la osteotomía, pero sin embargo los unía a ellos el efecto de hamaca, ya que los dos conservaban el tendón conjunto y aprovechaban como el poder de biomecánico de la hamaca, que ya más adelante lo vamos a ver, al realizar esta reparación. Entonces, cuando se comparan procedimientos que tenían y no tenían la hamaca, lo que se encuentra es que los procedimientos que conservaban el tendón conjunto disminuyen la traslación anterior en los arcos finales de movilidad. Este es un estudio biomecánico que compara estos procedimientos con y sin hamaca, y vemos como el procedimiento de la Target, que es este, está más abajo, el que es el último de las 4 barritas, cuando se compara con los otros procedimientos, tiene menor traslación, lo cual sugiere que puede tener un efecto la hamaca sobre la estabilidad de la articulación. Posteriormente, en 2013, 2 estudios como grandes que intentan también darle fuerza a la hamaca como factor importante en la estabilidad en la Target, y este es uno publicado por Ito y Cofield en el 2013, en el cual describe que el 76% de la estabilidad en los arcos finales se atribuye solo a este efecto y el 62% en los arcos medios se atribuye a este efecto, mostrando que existe, por lo menos en estudio biomecánico y cadavéricos, la importancia de la estabilidad del tendón conjunto. Después Atwell publica este estudio también el mismo año, en el cual en cadáveres lo que hace es llevar transferencias de la Target, y lo que hace es cambiar la carga que hace sobre el tendón conjunto, para ver si al cambiar la carga que hace sobre el tendón conjunto, esto va a impactar sobre la estabilidad. Describe también el cambio de la posición que tiene posterior a realizar rotación externa y ver cómo se anterioriza, que es lo que pasa acá. Aquí está sin carga, aquí está con carga, y vemos cómo pasa de la parte inferior a la parte anterior a realizar la rotación externa. Y relaciona esto con la disminución de la traslación anterior de la articulación. Entonces, 2013, 2 estudios cadavéricos por Cofield y por Atwell que muestran diferencia en la estabilidad. Y aquí simplemente muestra cómo en los diferentes grados de estabilidad, de posición del hombro, cambia la carga sobre la articulación, viendo cuando no hay carga, perdón, el 100% no presentan luxación, y cuando se quita esta carga sobre el tendón conjunto, el 75% no presenta luxación, o sea, una diferencia del 25% al generar carga sobre el tendón conjunto versus cuando no se genera, apoyando la descripción de que el efecto hamaca es importante. Pero bueno, todos estos estudios anteriores eran sobre estudios cadavéricos, sobre pacientes, sobre cadáveres. Entonces Giovanni Giacomo publica este estudio ya sobre pacientes, pero lo que hace es medir la traslación en resonancia, y lo que hace es llevar abducción y rotación externa en un resonador y mire la traslación de la cabeza humeral mediante en actividad muscular y ver cuál es la diferencia. Lo que encuentra entonces él es que el tendón conjunto, al tener contracción isométrica, tiene un cambio significante en la traslación posterior en rotación y abducción, cuando se compara con el estado en reposo y pacientes normales, porque son 3 grupos. Entonces vemos que también se extrapola a los estudios más cercanos, que son los estudios en resonancia, esta importancia de la hamaca. Sin embargo, a pesar que Bristow y la Target comparten el efecto de la hamaca, pero son procedimientos diferentes con respecto al bloque óseo que utilizan, entonces tienen el link en común, pero son realmente procedimientos iguales, y esta es la pregunta que se plantea Atwell en el 2014 y publica este estudio biomecánico en el JBJS, y lo que encuentra es que hay diferencias en rigidez cuando se compara Bristow versus la Target en diferentes grados de pérdida ósea, en 15 versus 30 grados de pérdida ósea, y se reconstruye la rigidez valorada en glenoides sin lesión, o sea, la rigidez normal se reconstruye en 11 de 12 de los cadáveres que mira cuando se usa la Target. Sin embargo, con Bristow reconstruye solamente en 4 sobre 12, estableciendo que, si bien es cierto, comparten
el efecto hamaca, la diferencia en el bloque óseo tiene impacto principalmente en la rigidez valorada cuando se compara con glenoides que no tengan lesión. Posteriormente, Burkhardt hace una modificación en el 2007 de la talla convencional y lo que hace es cambiar la forma como lo fija. Entonces hace una osteotomía, desinserta el pectoral menor y esta desinserción es la que va a posicionar sobre la glenoides. Entonces va a quedar, antes se pegaba la parte inferior, ahora vamos a poner la parte medial sobre el defecto. Y aquí aprovechamos ya como la altura de la coracoides. En este estudio de él del 2007, cuando escribió el procedimiento, hace un seguimiento a 106 pacientes, y encuentra que el riesgo de recurrencia es de 4.9%, que es comparable con la literatura de lo que es publicado antes de esta modificación. Entonces concluye que la reconstrucción con la técnica modificada del Latarjet, que se denomina con la técnica congruente, es comparable en estabilidad y en función cuando en los pacientes que tienen defecto óseo. Entonces tenemos el tip del coracoides, el Bristow, el procedimiento de Bristow, cuando se hace de la parte inferior, se fija al defecto óseo es Latarjet, y cuando se hace una rotación y la parte que está medial es la que se fija sobre la zona del defecto óseo de la glenoides, es el procedimiento modificado de Burkhardt del Latarjet, viendo que hasta este momento tiene resultados comparables. Ya hay diferentes estudios, principalmente cadavéricos, que empiezan a publicarse posteriormente, este es de 2012, otra vez de Adwal, que mira si hay una mejor congruencia articular y una mejor reconstrucción, o sea, cuando se comparan el Latarjet clásico versus el Latarjet modificado del Latarjet de congruencia. Y lo que encuentra es que hay un mayor desplazamiento en la cabeza en el procedimiento de arco congruente, o sea, el modificado por Burkhardt, hay una mayor área de contacto en el procedimiento modificado por Burkhardt. Sin embargo, hay una mayor falla o tiene una mayor resistencia a la falla, perdón, en el procedimiento clásico, que es 557 versus 392 Newton. Quiere decir que hay una tendencia que es mayor rígido, por lo menos en estudio biomecánico, el Latarjet clásico versus el de arco congruente. Y este es un estudio que publica el mismo año, Adwal, en el cual se mira cómo el Latarjet clásico, que es el verde, comparado versus el Latarjet congruente, que es el moradito, en esta gráfica, con respecto a rigidez, es mayor la rigidez de los diferentes arcos de movilidad que presenta el Latarjet clásico versus el Latarjet congruente. Entonces, hasta acá tenemos que mejora el arco, el área de contacto, pero es más rígido en estudios biomecánicos el Latarjet clásico. Entonces, vamos a ver cuáles son los seguimientos que tiene el Latarjet. Entonces, los seguimientos que tiene son súper amplios. En el 98 se publicaron seguimientos de 10 a 23 años de este procedimiento del Latarjet clásico. Estos son los seguimientos publicados por Coutelier en Francia, y es importante referenciar cómo desde este momento ya marcan diferencia con los desenlaces de osteoartrosis, viendo cómo aquí 32 de 95 pacientes presentan osteoartrosis. No solamente en este estudio, sino en estudios publicados posteriormente como este, que tiene un seguimiento a 24 años, que muestra buenos desenlaces funcionales, pero que muestra desenlaces con respecto a osteoartrosis de 52%, y algo que llama la atención cuando uno mira los estudios de desenlaces del Latarjet. Entonces yo aquí llamo como una comparación a qué es lo que pasaría si no se ha hecho ningún procedimiento en inestabilidad solamente. Entonces este es el estudio que se ganó el premio NIDE del 2008, y lo que hace un seguimiento a 25 años los pacientes que tienen inestabilidad, y se les hace seguimiento, y viendo cómo los pacientes con inestabilidad hasta el 55% presentan cambios de artrosis en radiografías en seguimiento, pero ninguno de estos considera artroplastia, por lo menos en la historia natural de la enfermedad. Entonces, de pronto, contra estos números que debemos competir cuando se miran las complicaciones de la Latarjet, y se llama la atención a osteoartrosis. Entonces, el mismo estudio que le referenciaba el seguimiento de 24 años, cuando se compara, aquí al final hace una pequeña como revisión de los comparados hasta ese momento, con diferentes tiempos de seguimiento, 14, 16, 20 y 24 años más o menos, y miran cómo, si bien es cierto, todos tienen altos números de artrosis, cuando se compara con la historia natural de la enfermedad, son comparables en este momento. Y no hacen referencia en estos estudios cuáles, si bien es cierto, tienen este grado de osteoartrosis, se vuelven sintomáticos a este nivel, moderada, severa, en un porcentaje de eso. Después de esto, entonces también hay una revisión sistemática que publica Wallot y Provencher de 10 estudios que incluyen seguimiento y miran en general lo que se ha demostrado hasta este momento, ya haciendo hacia un lado con esa salvedad que le dice. La osteoartrosis tiene una recurrencia que va del 0 hasta el 8%, con una satisfacción en este seguimiento hasta el 90%, que es un buen desenlace en la Latarjet. Y posteriormente se publica
en la realización del Latarjet, pero ya artroscópico por la FOS. Entonces lo que él describe son resultados comparables a lo que les acabo de mostrar. Con estos seguimientos, esta es la segunda publicación que él hace después de la descripción de la técnica quirúrgica de 180 de Latarjet artroscópico. Y mira cómo en el seguimiento él tiene buenos desenlaces con respecto a satisfacción y arcos de movilidad. Y cuando mira los desenlaces o los seguimientos ya una mayor población, ya no en 180 la talla artroscópicos, sino en 1550, que es la recopilación de 6 centros, mira desenlaces similares a los identificados en la target abierto. Pero si nosotros miramos ya estudios más grandes, no los estudios descritos por los autores de mismos la target artroscópicos, de los que describen la técnica, vemos como, por ejemplo, en esta revisión sistemática donde se compara abierto versus artroscópico, como en este estudio del 2016, que es el que más volumen de pacientes le aporta a este estudio, sí hay algunas diferencias, y lo que encuentran ellos en este metaanálisis, en esta revisión sistemática del 2018, es que la revisión o el porcentaje de revisión que se realiza es mayor en artroscópico cuando se compara con abierto, 2.4 versus 5.4%, y la presión es persistente, la presión persistente también es diferente en artroscópico versus abierto, y hace un énfasis en este desenlace con respecto a la curva de aprendizaje de este procedimiento, y que es un procedimiento técnicamente exigente y que pudiera esto influir en los desenlaces que presenta, por lo menos en el seguimiento, en este artículo de la revisión sistemática del 2018. Y con respecto a las complicaciones de la tarjeta, cuando uno empieza a verlas ya en forma específica, hay puntos como para tener claridad y ver algunos riesgos específicos. Este es un estudio que salió en venir en el 2014 y lo que hace un neuromonitoreo de las diferentes, de 9 etapas del procedimiento abierto de la tarjeta. Entonces, cogen 34 pacientes, le hacen neuromonitoreo en 9 etapas importantes para identificar cuáles son las etapas de mayor riesgo neurológico y cuáles son estos riesgos específicamente. Este estudio fue publicado por Ruth Delaney y JP Warner en el 2014. Entonces lo que encuentran ellos es que 76.5% de los pacientes presentaron alertas, cualquier alerta, durante el procedimiento. El mayor número de alertas se relacionó con el nervio axilar, 35 alertas, y con el riesgo y con el nervio músculo cutáneo, 22 alertas. ¿En qué etapas del procedimiento? En la exposición de la adenoides y la inserción del injerto. Y de este 76.5%, el 20% presentaron déficit neurológico clínicamente detectables, que es como lo importante en el postoperatorio. Sin embargo, de este 20% todos recuperaron o tuvieron una resolución espontánea entre 28 y 165 días posterior, y se relacionó con la lesión en el postoperatorio clínicamente detectable, la duración del procedimiento en total y la duración de cada etapa durante la alerta ocurrió. Entonces, como la exposición a la alerta se relacionó con las alertas de neuromonitoreo y los cambios detectables posteriormente clínicamente. Este es un estudio ya para ver las complicaciones específicas tempranas a los 90 días del Latarjet que publicó Anthony Romeo en el 2020. Lo que mira es complicaciones a 90 días de 190 pacientes y factores de riesgo. Lo que encuentra es que en general las complicaciones fueron del 9%, distribuidas en 4.2 de reoperación, 4.7 de falla material o del injerto y 3.2% de lesión neurológica detectable, como haciendo referencia a lo que le acabo de mostrar. ¿Y qué criterios se relacionaron con estas complicaciones? Que se relacionó cuando se fijaba solamente con un tornillo y no con dos, que el ángulo de divergencia de los tornillos con respecto a la superficie articular fuera mayor a 37 grados. No se encontró una relación con el uso de tornillos canulados o no canulados con alguna complicación. Y para resaltar que en el seguimiento de estos pacientes, solo el 71-73% tenía una correcta posición del injerto en el plano axial o coronal. Y cuando miremos todas las variables, principalmente en esta parte de cirujano y de técnicas, vemos que se relacionó, por ejemplo, la longitud del tornillo superior con una complicación que tuvieron en este estudio, que es la lesión del nervio supraescapular, y una mayor longitud fue relacionada con la lesión del nervio supraescapular. Cuando se comparaba la falla del injerto versus no falla del injerto, entonces se encontró relación, uno, cuando se posicionaba un solo tornillo versus dos tornillos, y la longitud del tornillo superior. Fueron las dos variables que se relacionaron. Y con respecto al seguimiento radiográfico de estos pacientes, el ángulo de divergencia de los tornillos mayor a 36 grados se relacionó también con las complicaciones en este estudio del año pasado. Entonces hasta acá tenemos que en la Latarjet, que le dediqué buena parte de la charla,
es un procedimiento que tiene toda una historia detrás, que tiene seguimiento a 24 años, y no un estudio, sino más o menos 3 estudios que muestran buenos desenlaces clínicos y funcionales en 24 años. Sin embargo, a pesar de tener un buen seguimiento, hay que tener en cuenta que tiene unas complicaciones que hay que prestar atención, como muestra el estudio de neuromonitoreo del 2014, y ver cómo tiene diferentes alertas durante el procedimiento para tener cuidado, y también el seguimiento, que son clínicamente detectables, sin embargo, mejoran el seguimiento. Entonces seguimos con el procedimiento de estas dos personas. 1918, Rudolf Eden, que fue un cirujano alemán que aportó mucho también durante la Primera Guerra Mundial, y en 1932 la publicación de Oscar Samuel Hibinet, que quienes los dos empezaron a hacer procedimientos desde tibia y posteriormente realizan el procedimiento por cresta ilíaca. Entonces el procedimiento por cresta ilíaca es un procedimiento del bloque óseo anterior, que es lo que estos dos personajes describen. Pero después de la descripción de ellos hay diferentes modificaciones. Aquí les pongo las diferentes modificaciones que les muestro, las diferentes modificaciones que han presentado el procedimiento de la cresta ilíaca, que aquí están Taberna, Warner, Hutchison, Churchill, la posicionamiento ya sin tornillos por diferentes métodos de fijación, como para que quede por medio de compresión en el reborde óseo anterior, y ya vamos a ver cómo, si estos diferentes procedimientos tienen algún desenlace diferente. Entonces lo que vemos es que varía si es tricortical, si es bicortical, la parte en la que se toma de la tabla ósea, y ya hay algunas preguntas, por ejemplo, si el posicionamiento del injerto en el reborde óseo anterior sin fijación tiene diferencias, si hay cambios en este procedimiento con respecto a la artrosis que fue referenciada en los desenlaces del Latarjet. Las desventajas biomecánicas sí puede existir cuando solamente se restaura el bloque óseo, porque aquí no se utiliza, o no tenemos la ventaja del procedimiento biomecánico, de la ventaja biomecánica de la maca que ya mostré en los procedimientos cadavéricos, y algunas cuñas a tener en cuenta, que es el dolor en el sitio donante, si esto sí realmente tiene importancia, y este procedimiento como procedimiento de revisión más que con procedimiento inicial, si se pudiera tener en cuenta. Entonces, cuando miramos desenlace a largo plazo de este procedimiento del uso de la cresta ilíaca en la región anterior de efectos óseos, entonces sedimentos también grandes a 15 años muestran que hasta un 76, entre un 76 o 30% muestran artrosis. Recordar entonces que estos procedimientos con este seguimiento de artrosis es comparable con la historia natural de la enfermedad, el 76% diciendo un poco superior, pero los estudios posteriores mostrando seguimientos sí como comparables. En este estudio entonces muestran el seguimiento de 48 pacientes a 9.2 años, y viendo cómo muestra ya, coge fuerza el dolor residual en estos pacientes como un desenlace, y la recurrencia siendo comparable con los desenlaces del Latarjet, que es como contra lo que lo estamos comparando. Y cuando miramos estudios ya más recientes, esta es una revisión sistemática publicada el año pasado, en el cual se incluyen 11 estudios, 261 pacientes, y miramos cómo las complicaciones se suben hasta el 19.9% de complicaciones en este procedimiento, que si bien lo que le había mostrado antes en Latarjet era 8, 10% de publicaciones que suben hasta 15-20% en Latarjet, lo cual hace un poco comparable a estas complicaciones. La inestabilidad también es comparable, 4.8% en esta revisión sistemática, y algunas complicaciones por materia asociadas a material de osteosíntesis. Después también se publica la realización de este procedimiento por artroscopia, y este es el seguimiento a 5 años de la realización de la cresta ilíaca por artroscopia, y vemos cómo tiene recurrencia de este procedimiento, recurrencia de luxación, cuando se realiza este procedimiento, comparable, el 7.1%, con lo que les había mostrado del Latarjet. Entonces queda la duda si este procedimiento de la cresta ilíaca versus el procedimiento de Latarjet es mejor, o es comparable por lo menos con el Latarjet. Entonces, este estudio que se ganó el premio NIDE en el 2019, que lo que hacen ellos es un seguimiento prospectivo y aleatorizado de estos pacientes. Incluyen pacientes de 2012 hasta 2015, 91 pacientes, los aleatorizan a realizar o cresta ilíaca 30 pacientes o Latarjet 30 pacientes. Lo que encuentran ellos es que no hay una diferencia clínica en su seguimiento a 2 años, pero hay dos diferencias. Uno, que tiene un menor rango de movilidad en rotación interna en el Latarjet, y con respecto a complicaciones en cresta ilíaca, tiene un 27% de complicaciones de disestesia a nivel del sitio dorante, que es la principal complicación que refiere. Con respecto a recurrencia, son comparables los procedimientos. Aquí vemos los desenlaces clínicos de los dos procedimientos siendo comparables a los 2 años de seguimiento. Y cuando vemos ya los arcos de movilidad, sí vemos una diferencia en la Latarjet con disminución en la rotación interna, mientras que se mantiene en el procedimiento de un cresta ilíaca.
Se entonces comparar los desenlaces clínicos a los 2 años, con una diferencia en arcos de movilidad y con mayor complicación con respecto principalmente al sitio donante de cresta ilíaca en este estudio publicado en 2019. Entonces, cuando uno mira en este mismo estudio las complicaciones específicamente, entonces lo que le acaba de mostrar se resalta 26.7% en disestesia en sitio donante, y en la talle también llama la atención que tiene hasta un 13% de disquinesia escapular. Sin embargo, no encuentra diferencia en este seguimiento en dolor en general a nivel del hombro y en las escalas de satisfacción que presentan estos pacientes. Entonces, muestra que son procedimientos comparables con estas dos diferencias que son las que hacen salvedad en el seguimiento. Entonces, hasta ahora tenemos que la TAGET tiene un muy buen seguimiento, que es su gran fortaleza, con algunos puntos claves para tener en cuenta, que el procedimiento de Engivinet tiene algunas diferencias con respecto a la TAGET, que es la que les acaba de mostrar, y que también llama la atención a algunas de las complicaciones que presentan. Pero, sin embargo, al igual que la TAGET presenta unos seguimientos fuertes, no tan amplios como el de la TAGET. Y entonces aquí entramos como un nuevo capítulo cuando sigue progresando en los procedimientos óseos y ya empieza a salir otras opciones, no de estas publicadas en el 54, sino de pronto unas más recientes que abren un nuevo capítulo en el procedimiento de bloques óseos para inestabilidad anterior. Entonces, Matthew Provencher publica en el 2007 ya no el uso de estos injertos anteriores, sino el uso de alioinjerto de tibia distal, de la parte lateral de la tibia distal. Y la ventaja que él refiere es que uno, ya son injertos osteocondrales, que lo vamos a aprovechar la parte condral para restaurar la parte anterior de la adenoides, y dos, aquí vemos la parte condral cuando uno utiliza los alioinjertos de tibia, y dos, la congruencia de radiocurvatura de la tibia con respecto a la cabeza humeral y que tiene una adecuada congruencia. Entonces, si bien es cierto, él critica la reparación anatómica de la coracoides, que tiene una pobre reconstrucción técnicamente por la congruencia con el arco glenoideo, y que es una reconstrucción exarticular no anatómica de los tejidos capsulolares, y no reconstruye la superficie condral. Entonces se propone esta nueva técnica en el 2007. Esta técnica, él muestra sus desenlaces. Esta es una comparación biomecánica para ver si existe diferencia con respecto al área de contacto cuando se utiliza este injerto versus cuando se compara con la TARGET. Aquí vemos la adenoides normal, la adenoides con la osteotomía, la adenoides con la TARGET, la adenoides con la TARGET clásico y la adenoides con la tibia distal de alioinjerto. Esta publicación del 2013 lo que encuentra es que hay una mayor área de contacto en la tibia distal versus en la TARGET, y tiene unos menores picos de fuerza en tibia distal versus la TARGET. Entonces, la propuesta de él con este artículo biomecánico del 2013 es que estas diferencias biomecánicas pudieran tener algún efecto clínico cuando se hace esta reconstrucción. Posteriormente, en el 2016, publica el seguimiento a 45 meses de los 27 pacientes a los cuales realiza el procedimiento, y lo que encuentra él clínicamente es que son resultados funcionales comparables y una recurrencia pues muy baja. Él en este estudio pone 0% de recurrencia, unión del injerto 89%, el ISIS del injerto 3%. Entonces, hasta con este estudio pareciera ser mejor con este corto seguimiento que muestra, con una mejoría clínica comparable, con 0 recurrencia y con unas complicaciones como bajas. Entonces, hasta acá vamos como echándole el lado a la tibia distal. Después publica el 2018 y hasta una corte apareada que publica Rachel Frank y Matt Provencher otra vez, que lo que hace es coger 100 pacientes y aparearlos uno a uno y ver cuáles son las diferencias en escalas funcionales y en el seguimiento. Este es un seguimiento a 2 años de estos pacientes. Lo que encuentra es que hay 10 complicaciones en estos pacientes, ya por lo menos encuentran complicaciones. Las reoperaciones son iguales en los dos grupos, 3 en la TARGET y 3 en tibia distal, y la recurrencia es del 1% en ambos grupos. Entonces, en este estudio ya un poco más realista del 2018, encuentra desenlaces clínicos y de recurrencias similares en la TARGET, pero este es un seguimiento a 4 años. Entonces lo que pregunta es qué pasaría en el seguimiento de la tibia distal a los 24 años que ya tiene en la TARGET. Y en paralelo a esto hay 3 cosas para resaltar, como 3 puntos que fueron saliendo en paralelo a la tibia distal, que fue como el tercer procedimiento con diferentes estudios que lo soportan, y son estos. Entonces, el 2008, en paralelo a la publicación de Provencher de la tibia distal, Sequilla publica el uso de reparación del defecto tanto humeral como del adenoides por medio de alioinjerto, pero de adenoides. Pues ya están utilizando ejemplo de tibia distal, ¿por qué no utilizar alioinjerto de adenoides y utilizar la adenoides para reparar adenoides?
En esta reparación anatómica, en la descripción de caso, encuentra que tiene buenos arcos de movilidad y estabilidad, y en el 2011 publica la misma técnica, pero ya por reparación artroscópica del adenoide, utilizando esto también a los injertos de adenoides. Estos no tienen seguimiento, sino solamente sería casos para que los pueda como apoyar. Y Tokic en el 2014 publica, este es el seguimiento de la técnica, pero él publica antes el uso de injerto de clavícula distal. Lo que él dice en este momento es que deben ser injertos que sean disponibles, que sea autoinjerto y que además sea osteocondral, que es la gran ventaja que le muestran a la tibia distal, pero teniendo la ventaja que es autoinjerto. Pero los peros de este procedimiento es que la anatomía de la clavícula distal tiene una anatomía variable, que la calidad de ósea también es controversial, ya le voy a mostrar un estudio que hace referencia a eso, y la morbilidad con respecto al sitio donante, que era lo que se peleaba cuando se utilizaba cresta, que tiene una morbilidad sobre el sitio donante. Entonces, este tiene mejor que el tibia distal, que es autoinjerto y no al injerto, y tiene los peros que la anatomía y la calidad ósea puede ser variable. Sin embargo, vemos como parte de las cosas que él referencia como beneficio es la congruencia con respecto al defecto óseo. Entonces, en 2015 publica este estudio biomecánico, perdón, de 13 cadáveres para comparar el área de contacto y la presión, cuando se compara con nuestro comparativo desde el principio, que es la tarjeta. Entonces, el área de contacto va a ser en la tarjeta, tiene menor área de contacto la restricción del extremo distal de la clavícula, pero la presión sí va a ser menor en la clavícula. En estos 13 cadáveres muestra como este estudio mecánico muestra como es más o menos comparable este, este autoinjerto. Y en el 2020, otra vez Atwell publica este estudio que intenta ver las dimensiones, morfología y densidad ósea de la clavícula distal al compararla con el Latarjet. Lo que hace son 49 TAC y el cuáles son las diferencias. Entonces, con respecto al porcentaje de la superficie de la adenoides que restaura, lo que más restaura cuando se compara con la Latarjet es el Latarjet congruente, o sea, la modificación de Burkhardt de 2007. Y cuando se compara con la clavícula distal, es comparable el Latarjet clásico con cuando se pone inferior o superior, eso ya hace referencia a cómo se funciona el extremo distal de la clavícula, y si encuentra una menor densidad ósea que la coracoides en este estudio. Encontramos entonces que tiene una restitución de superficie de la glenoides comparable con el Latarjet clásico e inferior al Latarjet modificado, y si tiene una menor densidad de ósea la coracoides, que era parte de la crítica que se realizaba a este procedimiento. Y como vimos que hay también un boom en el uso o un apogeo en el uso de los procedimientos artroscópicos, este es un estudio que describe un nuevo portal para realizar el posicionamiento al injerto de tibia por medio del portal descrito por Ivan Wong en este estudio en el 2015. Lo que hace es un nuevo portal que está ubicado medial al tendón conjunto y superior al subescapular, a este nivel donde está como resaltado con los puntos intermitentes. Aquí sería el portal para pasar. Después, con esta pistola se posiciona directamente a través de ese portal al injerto de tibia. Entonces, lo que hace es que eh, se posiciona por este portal el injerto de tibia. Parte de las críticas que le he hecho a ese portal son los riesgos con estructuras neurovasculares que pueda tener por el posicionamiento de ese portal. Y lo que encuentra en este estudio publicado 3 años más tarde por el mismo grupo, pues Evan Wong, que este es el portal de Halifax, me olvidó mencionarlo, porque es la ciudad donde está Ivan Wong. Lo que nos comentan con respecto al riesgo neurovascular es que la estructura de mayor riesgo es la vena cefálica y el nervio axilar en este trayecto. Y las otras estructuras están como en posiciones seguras, como para tener en cuenta en estudios cadavéricos de este portal. Entonces, hasta acá lo que tenemos un montón de caminos diferentes para realizar. Uno puede realizar coracoides con diferentes técnicas y variaciones, puede realizar cresta con diferentes técnicas o variaciones, tibia distal, resección del extremo distal de la clavícula, que también es autoinjerto. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el que debemos utilizar en nuestros pacientes con defectos óseos? Entonces este también es como el resumen de la línea del tiempo que les mostraba. Lo que más tiene seguimiento es el Latarjet, el Bristol y Latarjet, con las modificaciones que tiene seguimiento hasta 24 años, el Eden Vignette, que tiene desenlace y complicaciones diferentes, pero también tiene un buen seguimiento, no tan bueno como el del Latarjet. Y estas dos técnicas nuevas, la descrita por Provencher y John Tokic,
que desde mi punto de vista están en construcción, teniendo mayor evidencia la de Provencher, pero que aún obviamente no tienen el seguimiento de 24 años que ya tienen la Target y que son series o estudios que todavía le falta como un seguimiento. Y los diferentes revisiones sistemáticas que intentan comparar estos diferentes alinjertos muestran que son alternativas similares y muestran debilidades con respecto al seguimiento y dándole la fuerza al Latayet. Entonces hacemos como un cuadro resumen lo que llegamos hasta el final para ver los tres ítems que yo les resaltaba con cuál debe ser el procedimiento ideal con respecto a eficacia, seguridad y costos. Yo creo que cuando comparamos cada uno de estos ítems, la coracoides tiene la gran ventaja del seguimiento a 24 años, la artropatía que comparte con la cresta ilíaca, que es la que se le puede empezar a luchar contra el seguimiento. Se entra en debate cuando uno mira el seguimiento de la historia natural de inestabilidad que les mostré y el cuál de ese seguimiento realmente son sintomáticos, que es parte del debate cuando uno habla de las complicaciones de la coracoides y también de la clavícula. Ver que las complicaciones pueden ser diferentes, aquí haciendo un énfasis en la complicación con respecto al sitio donante y aquí de pronto en limitación con la rotación interna que mostraba el estudio de Richard Frank que le referenciaba, y con respecto a clavícula y tibia, vemos que tibia es un procedimiento más costoso, que está en construcción porque el procedimiento tiene solamente 4 años, o sea, le faltan 20 años para ser comparable con coracoides y las complicaciones técnicamente son comparables con la coracoides. Y para mí el procedimiento del extremo distal de la clavícula le falta todavía le falta mayor recorrido para por lo menos ser comparable a la tibia y luego pasar a ser comparable con el gol estándar o con el procedimiento utilizado que es el de la talla. Entonces yo creía que el procedimiento ideal para el primer episodio de bloqueoso sería el la talla, de pronto para revisiones y pasar una cresta ilíaca y ya podríamos empezar a debatir entre cresta ilíaca versus tibia. Entonces yo creo que al final estamos donde empezamos, que es que el procedimiento ideal sería el descrito por esta persona, por Michel Latallé en el 54. Esa sería como mi conclusión de la charla. Muy bien, Lacu. Muy buena revisión, muchas gracias. Y yo creo que si se dieron cuenta, el doctor Lacutir pasó por o agrupó en 3 grandes grupos los principales conceptos de las cirugías de bloque óseo. Digamos, si uno se devuelve un poquito en el concepto y para aclarar, lo que buscan todas las cirugías es tratar de dar eso que le falta para que el hombro sea estable, ¿sí? Entonces, es decir, si un paciente no tiene un defecto óseo, pues probablemente estas no van a ser las cirugías que vamos a escoger. Si el paciente tiene algún defecto óseo en la glenoides, que es a lo que se enfocan estas cirugías, pues vamos a escoger uno de esos 3 grupos de cirugía. Yo como por criticar algo, la línea de tiempo, pues yo no la llamaría línea de tiempo, ¿sí? La llamaría como línea o como de frecuencia o una línea conceptual en cuanto a las cirugías, pero solo como por criticar eso, porque me gustó la revisión y también creo que fue la forma adecuada de mostrar lo más frecuente que es el Latarjet y hacerlo al principio de la charla y luego ir comparando pues con los demás procedimientos. Yo quisiera, el doctor Juan Carlos González y el doctor Jorge Rojas están conectados, pues quisiera escuchar sus comentarios antes. Guido, gracias. Juan David está volviéndose muy famoso. Yo ayer le decía, cada vez que yo vea a Juan David Lacutir como conferencista en cualquier cosa, ahí estaré de primero y hoy reforzó ese punto. Lo hace muy bien en realidad. Le cuesta a uno trabajo pensar que se puede hacer mejor y por lo tanto agregar algo es complicado. Pero yo solo agregaría, muchas gracias Lacu por la charla, yo solo agregaría que a mí se me parece cuando oigo esta charla y cuando repasa uno esta cirugía, es algo parecido al reemplazo de cadera descrito por Chanley. Chanley lo describió en los 60s y le han hecho 10.000 modificaciones y hoy en día el reemplazo de cadera de Chanley, si uno lo mira con cuidado, sigue siendo el mejor de todos. Es increíble cómo una persona hace tantos años describió una técnica, tal vez como era anatomista eso le ayudó mucho, y por más modificaciones que se le han hecho, que volteemos el injerto como dice Burkhardt, o pongámoslo más chiquito como dijo Bristow, o hagámoslo artroscópico, o más bien pongámosle cresta ilíaca o clavícula distal o tibia, es decir,
vuelve uno al punto que la Target original es la mejor alternativa, con los 2 tornillos, con la incisión transversal en el subescapular, sin necesidad de voltearlo para ningún lado, porque de esa forma el ligamento coracoacromial sirve para reparar la cápsula. Es decir, ese es el procedimiento. Yo creo que yo no lo cambiaría. Yo usaría los bloques óseos cuando falle la Target, ¿no? O cuando tenga uno la rara situación que un paciente tiene la coracoides inadecuada por una fractura previa o alguna cuestión de estas. Pero creo que este es el bloque ideal, es este. Y además pasó la prueba del tiempo, adicionalmente, cosa que los demás no han hecho. Gracias, Guido. Gracias, Lacu. José, doctor Muchas González. gracias, Muchas doctor. gracias. El doctor Jorge Rojas está conectado también. Jorge, ¿quieres hacer algún comentario? No, Guido, no, más allá de felicitar a Juan David, ¿verdad? La charla estuvo muy completa y describe de manera detallada pues cada una de las técnicas, tanto en sobre todo la Target, tanto en su concepción como en sus modificaciones. Creo que no adicionaría nada más. El único punto es que creo que a pesar de que la Target, yo totalmente estoy de acuerdo que es podríamos decirlo, el gold standard. Los bloques óseos están ganando mucho espacio acá en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de cirujanos que en este momento están haciendo bloques óseos, porque como ustedes saben, hay evidencia del nivel 1 de que a corto plazo funcionan de manera similar y muchas personas, pues usted sabe que para defender o para culpar algo siempre hay razones, ¿no? Y muchas personas mencionan la modificación de la anatomía que hace la Target y la disminución de la rotación interna que hace la modificación del vector de fuerza al subescapular al poner el injerto. Y mucha gente está moviéndose a los bloques, sobre todo al injerto de cresta ilíaca. Yo creo que en unos años, en unos 20 años, sabremos si a largo plazo son iguales. No hay otra manera de que una técnica nueva se compare a una técnica exitosa como esta de tantos años. No existe una manera de compararla porque, como usted se da cuenta, eso fue lo que Juan David resaltó más y tiene razón. Pero veremos qué nos dice el tiempo. Pero claramente en este momento está la forma de way to go. Es la Target, yo creo, para cirugías primarias hasta que tengamos más evidencia. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Y el resumen, digamos, del comentario del doctor González y el del doctor Rojas, como para agruparlo, es que la Target sí cumple mejor, pues cumple muy bien, y lo ha mostrado en el tiempo, pues el objetivo de que el paciente no se reluxe, pero altera de forma significativa la anatomía. Entonces, ¿qué pasa si yo consigo, le doy al paciente lo que le falta en su defecto óseo glenoideo sin alterar el subescapular? Entonces, con eso en mente es que hemos migrado, lo que acaba de decir el doctor Rojas, a que se utilice ya no como una revisión de la Target, el bloque óseo, pues con todas las técnicas que acaba de describir el doctor Lacutir, sino que se use como al revés, que primero utilice el bloque óseo y después si la cirugía de la Target si este falla. Es como el resumen. ¿Alguien del auditorio está o quiere hacer algún comentario? Si no, pues son las 7. Creo que podemos dejar acá. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Chao, doctor. Chao, doctores. Gracias, Laco, otra vez. Gracias.